Bueno, vamos a empezar a recorrer un poco todos los conceptos que tienen que ver con analizar una institución educativa por dentro. Por supuesto que antes de esto, sí, debemos dejar en claro algunas nociones. Analizar una institución es adentrarnos en su proyecto, ¿sí? Es decir, en qué está sustentada. La institución escuela, ¿sí? Como tal hemos visto en clases anteriores, forma parte del proyecto político de la modernidad, ¿sí? En la clase con la profesora Marta han recorrido nociones que tienen que ver con estos fundamentos sociológicos y políticos de la escuela tal como la conocemos. Y en particular, cada escuela en tanto organización concreta, en un espacio y en un tiempo determinado, retoma, ¿sí?, los lineamientos del proyecto político de la época en la cual está inscripta y a su vez inscribe su propio proyecto institucional, que por supuesto no está construido al margen de lo que es el posicionamiento político de la época. Sin embargo, cada institución le imprime sus particularidades, ¿sí?, a partir del encuentro de esa institución con esa comunidad, a partir de ese momento histórico, a partir de esas necesidades, ¿sí?, a partir de la relación que se establece entre esa escuela y su entorno. En el texto de Poggi y Frigerio, en el capítulo 1, nos habla esto, ¿sí?, de la necesidad de pensar al proyecto, ¿sí?, como una cara más de la institución educativa, ¿sí?, proyecto y educación, casi como dos caras de la misma moneda. Y el análisis de la institución educativa se propone como una herramienta para volver a encontrar los hilos, ¿sí?, que relacionan a las escuelas con los proyectos en los cuales se sustentan. Para abordar el análisis de una institución educativa desde el plano metodológico, es necesario que planteemos a fondo qué significa la posición extranjero, qué es la extranjeridad necesaria. Y tiene que ver con algunas nociones que ya aparecieron trabajadas en la clase anterior sobre institución, ¿sí? Tiene que ver con las nociones de instituido e instituyente. Todas las instituciones educativas y demás, ¿sí?, basan su cotidianeidad en reglas, en principios, en modos de funcionamiento establecidos de modo explícito o de modo implícito. Con esto me refiero a horarios, lugares, tareas, reparto de roles, ¿sí? Todo lo que está establecido forma parte de la corriente denominada instituido. Tiene que ver con todas las nociones, ¿sí?, y todos los saberes y prácticas que se vienen repitiendo año tras año adentro de una institución u organización. Esto genera lo que nosotros podríamos denominar la naturalización de la vida institucional. Es decir, naturalizar algo es darlo como habitual, no cuestionarlo. Sin embargo, dentro de las instituciones existe otra corriente que es la que introduce la novedad, el cambio, ¿sí?, lo que irrumpe, y es la corriente de lo instituyente. Pero en la vida cotidiana, ¿sí?, las instituciones aparecen marcadas mayormente por el predominio de lo instituido. Es decir, resulta cómodo hacer las cosas siempre del mismo modo, acudir a los mismos lugares, en los mismos horarios, realizar las tareas de la misma manera. Esto genera este efecto de invisibilización de las determinaciones que llevaron a que cada práctica sea de un modo y no de otro. Esta invisibilización, ¿sí?, es lo que alguien de afuera, alguien externo, ¿sí?, puede con mayor soltura desnaturalizar. La posición de extranjero o la extranjeridad tiene que ver con esto, con preguntarse por lo que los demás no se preguntan, por cuestionar lo que para otros aparece como obvio, por indagar
sobre lo establecido, sobre lo instituido. Poggi y Frigerio señalan que el lugar del extranjero es un lugar necesario para dar inicio a un análisis institucional, es decir, empezar a preguntarse por los sentidos, por la historia de cada una de las partes de esa institución, por cada uno de los elementos que se presentan a la mirada. Por lo tanto, plantea la posición extranjera como un requisito metodológico, ¿sí? Como algo necesario, como una posición necesaria a adquirir a la hora de analizar el funcionamiento de una institución educativa. Si hablamos ahora de los instrumentos mediante los cuales puede llevarse a cabo el análisis de una institución educativa, tenemos que hablar entonces de observaciones hechas in situ, en el lugar, en el territorio, cosa que, lo tenemos vedado este año. Y por eso vamos a acudir al recurso del análisis de instituciones educativas presentadas en películas. El siguiente instrumento muy utilizado para este tipo de abordaje es la entrevista de tipo semiestructurada, donde se indagan algunas áreas, ¿sí?, de la vida institucional, pero se deja librado al entrevistador a que pueda profundizar más en una o en otra, a repreguntar sobre algo que aparece en la respuesta de un determinado entrevistador, para poder así, partiendo de ese esquema de temas, dar lugar a lo novedoso, a lo que surge en el relato de cada entrevistado. También pueden utilizarse encuestas, ¿sí?, cuando se quiere indagar a más miembros de una organización, o estamos hablando de una organización escuela muy grande, podemos apelar también a alguna encuesta. La encuesta, a diferencia de la entrevista, es cerrada en sus opciones de pregunta y también en sus opciones de respuesta. Y se utiliza con ella más bien un criterio cuantitativo a la hora de evaluar los datos allí aparecidos. Estos elementos que obtenemos en una lectura de una institución van a ser interrelacionados entre sí, las entrevistas entre sí y las entrevistas con las observaciones. Esto se conoce como triangulación metodológica, es decir, para acceder al conocimiento de un objeto complejo como es una institución educativa, se necesitan más de un instrumento y también se necesita más de un observador, analista en posición extranjero. Las diferentes miradas del grupo sobre esa institución van a conformar lo que se llama la triangulación subjetiva, es decir, la mirada de uno con la de otro. Van a complementarse o van a tensionarse, ¿sí?, para producir un saber sobre un determinado aspecto del funcionamiento de esa institución. Y también tenemos una tercera forma de triangulación, que es la denominada triangulación teórica, es decir, el pasaje de esos datos concretos obtenidos en las observaciones y en las entrevistas por los marcos teóricos, por la bibliografía que nos permita ampliar la comprensión de lo que se obtuvo mediante las entrevistas y las observaciones. Este trabajo que incluye estas diferentes formas de triangulación se conoce como el núcleo propiamente dicho del análisis institucional. ¿Cuáles son entonces esas dimensiones relevantes que hacen al análisis de una institución educativa? Bueno, en principio, ¿sí?, ¿dónde está situada esa institución? Es decir, el contexto, ¿sí?, en el cual está enmarcada. ¿Y qué relaciones establece con ese contexto? ¿Sí? ¿Cuáles son los grados de intercambio entre la institución y el afuera? El segundo eje importantísimo a abordar es la historia, porque entender el presente sin mirar la historia es quedarnos con una parte bastante importante omitida para poder significar el momento que nos toca observar. La historia puede recorrerse mediante documentos, la historia puede recorrerse mediante relatos, la historia puede estar expresada de un modo formal en escritos, ¿sí?, que hacen a los distintos momentos de la vida de esa institución.
La historia puede recogerse de un modo oral mediante la narración de vida de un personaje de una persona, que está desde los inicios, ¿sí? La historia tiene sentido abordarla en tanto forma parte del presente y a su vez esa historia, ¿sí? Se proyecta en el futuro de la institución. La otra dimensión importante tiene que ver con los roles, ¿sí? Toda institución tiene determinados los roles, ¿sí? De toda institución podríamos elaborar un organigrama, es decir, un gráfico que represente los diferentes roles y funciones de cada uno de los miembros que la habitan. Sin embargo, estos organigramas de tipo formal no siempre se corresponden con la realidad que encontramos en una institución. Entonces puede haber un organigrama real, ¿sí? Que no coincida con el organigrama planteado. Ejemplo, un directivo que no termina de ejercer su rol de conducción y esta función es tomada por el secretario que lleva más tiempo en la institución y por lo tanto asume responsabilidades del cargo del director. El análisis, ¿sí? de los roles y de las funciones nos lleva también a indagar sobre los conflictos que aparecen en las instituciones. Toda interacción, ¿sí? humana es potencialmente generadora de conflictos. Y no hay que ver los conflictos como algo negativo, ¿sí? Porque no lo es. El conflicto es parte de la dinámica de la interacción humana. Hay que recorrer ese conflicto, ponerlo en tensión, elaborarlo para poder ir más allá de ese momento de conflictividad. Y si esto sucede, ¿sí? Los conflictos terminan siendo generadores de momentos que van a traer una superación respecto del momento anterior. Entonces, contexto, historia, actores, ¿sí? conflictos. La otra noción muy importante tiene que ver con los espacios, ¿sí? Los espacios hablan, las paredes, los edificios, nos dicen mucho de la vida de las instituciones. Tal vez este es el aspecto que tenemos más privado en este momento de poder conocer de modo directo. Pero en la actividad que le vamos a proponer de las películas, ¿sí? van a poder apreciar este aspecto que es el análisis del espacio. Los espacios están diseñados de un modo determinado, corresponden a la política educativa de un momento determinado, ¿sí? Uno podría saber de qué año es una institución y por ende a qué proyecto político responde, tan solo mirando su edificio escolar. Mirar los espacios no es solamente mirar las paredes, es mirar lo que habita esas paredes y cómo están habitadas. El espacio diseñado no siempre coincide con el espacio recorrido, ¿sí? El espacio diseñado es el espacio previo a ser habitado, podríamos decir, cuando un edificio escolar es inaugurado. Luego, ese edificio es recorrido, es habitado, ¿sí? Y ese recorrido y ese modo de habitarlo genera representaciones, ¿sí? El espacio, además de ser transitado, es representado interiormente por los actores que allí discurren diariamente. Entonces, relación con el contexto, historia, espacios, roles y funciones, conflictos, ¿sí? son los ejes sobre los cuales se centra el análisis institucional. En términos de la confluencia de estos ejes, vamos a poder establecer conclusiones que nos permitan pensar qué tipo de cultura institucional predomina en una escuela determinada, ¿sí? En función de cómo se interrelacionan cada una de estas variables a analizar a la hora de recorrer una escuela. Bueno, vamos a intentar que estos elementos, ¿sí? les sirvan para poder encarar el análisis de las instituciones educativas presentadas en las películas y esto va a formar parte de la actividad de esta clase. Bueno, nos seguimos encontrando.